Nos visita la gente de Metáfora, que está difundiendo y realizando 2 eventos. Uno que tendrá lugar este sábado 8 de noviembre desde las 20 horas y el otro que será el 14 de noviembre desde las 19 horas. Solo cuento hora y lugar, que serán en La Moreno, porque los temas son amplios y ahora vamos a debatir con ellas, que son las psicólogas Camila Buletich y Macarena Maspons. Bienvenidas y gracias por acercarse a REC. Gracias por invitarnos. Sí. Bueno, arranquemos por lo primero. Este sábado traen a Julia Mengolini con un título bastante amplio. No sé por dónde quieren comenzar a contarnos sobre este evento. Bueno, un poco nos surgió escuchándola. Ella tiene una posición política y como comunicadora bastante interesante, y viendo entrevistas y demás, hay algo ahí de la comunicación que nosotros también hacemos en redes, que nos empezamos a preguntar un poco sobre eso. Bueno, ¿desde dónde? ¿Cómo evitarlo? ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? Y ahí fue que dijimos, bueno, llamemos a alguien que más o menos esté en esta, que algo de esto nosotros resonemos en la misma línea, como para charlar estas cuestiones y también a raíz de su libro, que se llama Las caras del monstruo, en donde justamente ella aborda todos esos temas, feminismo, política, digitalidad, actualidad, drogas, de todo un poco. Así que hablar de un personaje tan mediático como Julia, que últimamente ha sido muy polémica con algunas cosas que dice, sobre todo cuando, para mí, cuando se mete en terrenos que muchos no maneja, por ejemplo el deporte. Con lo del tenis. Sí, pero independientemente de decir esto está bien, esto está mal, que es algo un poco tramposo de cómo discutir ciertas cosas, ¿por dónde va lo monstruoso? Porque uno ve su línea editorial o política y diría que podría ser una radiografía del presente argentino, del presente político argentino. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, quizás un poco la propuesta, creo que él en el libro va un poco más por ahí, pero la propuesta también es, o nosotros intentamos apropiarnos un poco de qué es lo monstruoso para nosotros. No sé, pensamos eso, qué es lo monstruoso, por ejemplo, en la infancia. Hay algo de la palabra monstruoso que a mí me resuena mucho a la infancia, porque ahí es cuando uno tiene como esos miedos, que es un miedo a algo que uno parecería que conoce, que está ahí, que siente que está ahí, pero que tampoco puede develar del todo, ¿no? Y además también hay algo de lo monstruoso que, no sé, tiene mucho mito. O sea, esos mitos infantiles en donde va a venir algo malo a hacerte algún daño, eso uno lo podría vincular un poco a la infancia, pero también al presente. Esas cosas, no sé, por ejemplo, pensando en la digitalidad, eso que nos rodea todo el tiempo, que está ahí, que uno sabe que no le hace tan bien, pero que igual no puede dejar, que igual habita todo el tiempo, y una evidencia en el cuerpo, no sé ustedes, el efecto de eso, digamos. Sí, bueno, en el caso de Julia, y por ahí en mucho menor escala a quienes hacen comunicación, hacemos comunicación, ese monstruo muchas veces viene del cuco, de lo malo de la digitalidad, sea por un mal comentario, por una mala reseña, o también por la violencia explícita. Y creo que por ahí Julia, en su momento, cuando la amenazan y expone esas caras, a veces es como develar ese monstruo. Ese que te amenaza tanto, muchas veces es alguien que odia en redes y nada más, o quizá no sé, porque es una incertidumbre también si eso se puede volver carne o no. Sí, y hay algo de eso que aparece como la naturalización de la crueldad. Del odio explícito en redes y un poco más en todos lados, incluso también, bueno, no sé, llevándola en esta línea, en las infancias, en los adolescentes pasa un montón, los adolescentes a veces son bastante crueles entre sí. Entonces creo que hay como una cuestión de que la crueldad está siendo modo de lazo, lamentablemente, y parecería, justo lo charlábamos ahí con Cami, que yo le decía, parecería que las cosas que pasan no importan. Parece que no importa. También creo que si podemos poner otro monstruo, es la indiferencia. Eso, no sé, es como que lo... Sí, o sea que justo en estos días pasaron hechos de violencia extrema entre jóvenes, y lo vemos como que lo vemos tan explícito, porque están los videos de todo. Como que, bueno, se mataron un pibe una puñalada después de que se cagaron a piñas no sé dónde fue, en Buenos Aires. Bueno, escroleo, paso otro. Un tipo va y mata al suegro de un escopetazo porque discutió en la cena con la novia. Pum, bajo otro. Y como que, bueno, son
videos, pero en realidad son vidas que se van perdiendo o vidas que van siendo afectadas por esa violencia. Y uno también es afectado por eso en un escroleo constante de bombardeo. Hay algo que decía Jorge Aleman, que es como nos necesitan ansiosos y adormecidos. Claro. Digo, nos necesitan el capitalismo, un poco las políticas neoliberales, nos plantean ese escenario en el que, bueno, para que la cosa funcione tenemos que estar así. Sí, lo cual también por momentos puede ser un poco más grave. Pienso lo monstruoso en esto en términos políticos y también de salud, nosotros lo hablamos mucho a esto, de perder el hábito de conversar, de que el otro piense distinto. El otro piensa distinto y lo anulo. Sí. Ni siquiera discuto con esa otra persona. Eso es muy loco, muy fuerte, me parece, muy de estos tiempos. Sí. Bueno, que un poco el miedo, ¿se escucha? Más un poco el miedo de la incertidumbre que genera, como decía Maki, el sistema el neoliberalismo y demás, es un tema transversal a las dos charlas, porque también nos pusimos a pensar del trabajo, justamente porque es un tema que nos trae mucho malestar a todos. Digo, es algo que, como siempre, los temas que llevamos a las conversaciones son temas que nos atraviesan, que nos angustian, que nos problematizamos. Bueno, el trabajo es uno de ellos y también es algo que se escucha todo el tiempo en la clínica, el malestar por el laburo, digamos. Y hay algo de ese miedo transversal que todo el tiempo el neoliberalismo está generando. Por ejemplo, no sé si le habrá pasado, pero todo el tiempo está este fantasma de, che, mañana nos vamos a quedar sin laburo. El futuro está recontra puesto en duda, o las máquinas nos van a reemplazar. Y todo eso está constantemente y eso afecta a las subjetividades diariamente y hace que el otro se transforme más en un competidor, que son las reglas del sistema. Por lo cual uno vive en alerta, vive mal, estresado, bueno, todo lo que ya conocemos. Pero en ese sentido me parece que hay una transversalidad, hay muchas coincidencias en los dos. ¿Y cómo lo abordan ustedes? Porque imagino que es un desafío, porque en las lógicas de trabajos, supongo que en los libros que han leído, había una lógica de trabajo de que uno entraba a una fábrica, estaba 30 años en ese mismo trabajo, y si había una incertidumbre o no, era mínima comparada a la de hoy, que, bueno, yo le comentaba antes, usted lo tiene mucho más masticado, yo lo toco de oído, es Byung-Chul Han, que ganó un premio ayer, y decía, bueno, estamos creando una gran cantidad de perdedores, por la frustración constante, autoexplotados, etcétera, etcétera. La sociedad del cansancio que vos decías, estamos siempre, dormimos un montón, o sea, el fin de semana llega y te dormís todo el día porque estás reventado. ¿Cómo se aborda desde la psicología lógicas que en los manuales vienen con dinámicas viejas? No sé si se entiende. ¿Cómo adaptarlas al hoy, a la frustración del hoy? Pues ya no le puedes decir, bueno, pensá en tu trabajo estable, cuando eso ya no existe. Sí, mira, en primer lugar lo que se me ocurre decirte es que yo creo que o al menos yo lo pienso así, bueno, vos dirás Maki, ¿no? Pero muchas veces a mí me sirve no negar el contexto, que ya lo hemos hablado acá, es como poder reconocer, che, el contexto es una mierda, digamos, poder decir, che, las condiciones de trabajo en las que vos estás, la verdad que son terribles, porque creo que si no volvemos es el sujeto y el análisis propio, y entonces vos te conflictúas además, no, a veces uno no es que se conflictúa además, las condiciones son terribles. Entonces yo creo que eso es a veces una primera intervención respecto a eso. Y después está todo lo que viene intrapsíquico, si se quiere, de los mandatos, que como vos decías, de la sociedad del cansancio, la autoexplotación y demás, que se pueden interpelar. Digamos, porque el sujeto no solo tiene que ser productivo en el trabajo, sino que el mandato de ser productivo, por ejemplo, aparece en la cotidianidad. Creo que a todos nos pasa un poco de, no sé, estamos tirados, no estoy siendo productivo. No estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada, Sí. Tendría que estar adelantando tal cosa. Entonces, eso es un fantasma que nos acompaña en la cotidianidad, que eso es lo que dice Han. Viste, que se pasó de las sociedades de control, en donde había un otro que estaba controlando si trabajábamos o no, a esta sociedad en donde nos autocontrolamos, en donde todo el tiempo nos autoexigimos ser productivos, porque dice, necesitaba la sociedad producir más, y no alcanzaba con la sociedad de control. Entonces, ahí históricamente es un análisis, ¿no? Arranca la cuestión de la sociedad del rendimiento, del cansancio, de la autoexplotación. De hecho, él como ritual reivindica la siesta y la fiesta. Ajá, sí. Hoy lo habíamos estado charlando. Y en ese sentido a mí me parece que tanto con el trabajo como con la salud mental pasa algo parecido, de la hipervigilancia de uno, en esta cuestión también de la digitalidad, el escroleo. Uno va buscando síntomas o va encontrándose en síntomas dichos por otros. Entonces también hay ¿qué tan feliz soy?
qué tan cansado estoy. A veces desde un lugar de ser lo más feliz que pueda, o lo más productivo, como una optimización. Hay algo de esta época para mí, sí, que entonces no deja lugar a eso, no sé, un rato de otra cosa, un rato de una fiesta. No, y creo también que hay mucho sufrimiento, sobre todo en los jóvenes o adolescentes, respecto al éxito, de qué es el éxito para ellos. Que bueno, los otros días lo criticaban a Beltrán Briones, que terminó saliendo a aclarar que estudiar está re bueno, que hay que estudiar, que vas a tener más posibilidades, y siento que a partir de eso tiene sentido estudiar, porque lo dijo alguien que consideran exitoso también, pero está esto, quizás en consultorio les ha pasado, de no sirvo para nada, tengo 23 años y no hice nada con mi vida, ¿y de dónde sale esa idea? No, vi en TikTok que la gente tiene una vida recopada y yo quiero esa vida y quiero viajar, y ¿cómo? O sea, es como que siento que también se vuelve muy fantasiosa la vida y lo que se ve en redes sociales y lo que consumimos, y se pierde como el sentido un poco de la realidad también de bueno, el éxito también es tener una con plato de comida en tu casa, poder bañarte con agua caliente, o sea, como que se perdió como las cosas básicas importantes de la vida, como que ahora todo es mucho más allá y lo voy a poder alcanzar de hoy para mañana. Como que también eso, la inmediatez, y respecto a la productividad ni hablar. Sí, ahí hay un pasaje que sucedió en este último tiempo, creo yo, que es, no sé, antes teníamos el ideal, incluso nosotros, viste que siempre hablamos de nuestra generación y el pasaje que después hubo, de quiero tener un trabajo que me guste y hacerlo lo mejor posible, o vivir de lo que me gusta, a quiero ser millonario. Claro. O sea, no ser millonario a partir de, no sé, destacarme, qué sé yo, en el fútbol, o ser buen psicólogo, periodista, qué sé yo, sino quiero ser millonario. O sea, el ideal con el que muchos jóvenes están identificados es trabajar poco, ganar mucho. Se escucha mucho en el consultorio. Claro. Yo a los 30 quiero vivir de inversiones. Y eso es realmente devastador, porque muy bien vos lo decías, de que no es posible. Claro. Entonces muchas veces lo que uno intenta hacer es esto, marcar lo que es posible y lo que no es posible. Porque todo el tiempo se plantea lo imposible y eso es sumamente frustrante a nivel de ideal. Lo otro que ayer escuché en Santiago Bilinsky, que traía... Me gusta él. Lo amo. Sí, es muy bueno. Pero él decía algo de que la gente piensa que el éxito es ser joven, ¿viste? Como que pasando los 40 ya sos un viejo que no servís para nada. Y él, no sé qué dato trajo, creo que el de la Universidad de Oxford o no sé qué universidad, y dijo... Las personas que logran tener una empresa, el promedio es 55 años. Y eso no te lo dice nadie. O sea, como que el éxito está en ser joven, en ser activo, en estar bien físicamente, y después el resto, o sea, como que también tenemos como un concepto mucho de que la vida se nos está yendo todo el tiempo y que no vamos a llegar, y que si tenés ya, no sé, 30 años... ya está listo. Si no lograste lo que querías lograr, se lo dije, el otro día estuve con él el viernes en unos premios, y le digo, qué bueno que estés vos de alguna manera, porque eran todos jóvenes, todos 30, 20 años, y le digo, porque de alguna manera también le das como un poco de fe a las personas que son más grandes, que quizás sienten que tienen algo para aportar, y que no tienen este lugar de que la vejez es lo peor que te puede pasar. Sí, que está asociado con lo no productivo a la vejez. Sí. Exacto. Y además aparece esta cuestión de esos deseos implantados por otros, vistos por otros en redes, y hay una dificultad enorme en decir, che, pero para vos, ¿qué es el éxito? ¿Es real vivir de renta? ¿Vos te imaginás vivir de renta que estás todo el día en pijama en tu casa? Claro, no. O sea, no sé, me pregunto. Minando cripto. ¿Te gustaría estar todo el día ahí con la compu? Supongo que eso también implica cierta cuestión de ansiedad. ¿De dónde viene ese deseo? Bueno, hoy también hablábamos, que fue quizás es un poco brusco, pero que la gente un poco también, cada uno desde un lugar de privilegio hablamos, ¿no? Pero esto de trabajar de cosas que no te gustan, o de pensar que trabajando de lo que te gusta, que crees que te gusta, está el éxito también como asegurado. Y la realidad es que también están muy idealizados ciertos trabajos. Yo creo que ahora esto de las redes sociales, la creación de contenido, un poco los medios también. Y cuando te pones a trabajar en medios te das cuenta de que es un laburo de que tenés que poner el cuerpo, que tenés que levantarte temprano, que, o sea, lo mismo que otros trabajos que quizás no son tan entretenidos, que no tenés ida y vuelta, que qué sé yo, pero también te requieren una demanda física, mental, y sobre todo el trabajar en redes sociales creo que te refiere mucho a la proactividad, tipo todo el tiempo estar con el teléfono en la mano. Eso, me supongo que debe ser difícil
cortar el tiempo. No, no se sale corta una nunca. noticia o no sé, algo pasa y alguien tiene que escribir algo, alguien tiene que subir algo a algún lado respecto de eso. Cuando eso es un trabajo. Entonces, Total. Claro. es cierto que hay trabajos que están romantizados. No sé, creo que el éxito está romantizado. Total. Porque hay como una gran burbuja de todo lo que podría ser y al final... A mí Sí, lo hay que... como una idea única de éxito. Total. Entonces hemos perdido el individualismo en lo que uno quiere. Más allá que después creo que uno del monstruo de este momento es la soledad. Porque cuando vos no alcanzás ese ideal único de éxito, te sentís apartado de esa sociedad, te sentís que sos un bicho raro, que no pudiste, que fracasaste, etcétera. Había una frase que decía, bueno, algunos trabajan de lo que aman y otros trabajan para hacer lo que aman, pero el sistema nos ha llevado a un punto de que los que trabajan de lo que aman no les alcanza para vivir y de los que quieren trabajar para hacer lo que aman cada vez les alcanza menos para tener ese ratito de tiempo para hacer lo que quieran, qué sé yo, sea cerámica o sea ser deportista. Yo creo que son trampas esas frases que por ahí anda, eso, trabaja de lo que amas y ni un día será un Y día no de trabajarás trabajo. ningún día. Claro, Sí, sí. Dale, anda a trabajar de lo que amas 24 horas, te querés matar, digamos. Obvio. Las condiciones no son dignas para que ningún trabajo sea, primero que algo que creo que hay que desromantizar, de que todos los días vamos a hacer algo que amamos y vamos a estar felices. Bueno, eso la condición No va humana, a pasar. lo dice Freud ya en El malestar de la cultura, no es posible, digamos. Pero aparte las condiciones son terribles, son casi de esclavitud. Me resonó esto que decías. Leí hace poco el de Tamara Tenenbaum, Un millón de cuerpos propiedad, Sí. que es una filósofa contemporánea que nos gusta mucho cómo escribe, ella piensa el trabajo. Ella hace poco sacó un libro en donde relee o interpreta, o a partir del libro Un cuarto propio de Virginia Woolf, que es un libro feminista, toma algunas notas y habla de la época. En fin, en una parte ella dice que cuando muere su abuela, su bobe, que en hebreo, ella se empieza a poner muy triste porque, dice, esta mujer vivió condenada a un tipo que no quiso, a hacer, no sé, lo que era una mujer en esa época, sin tener a mí ello, y cuando la están por enterrar, el que la estaba por enterrar había sido alumno de ella. Cuestión, ella empieza a contar de que a partir de eso ya se da cuenta el lugar que tenía el trabajo para su bobe, digamos, que para toda la comunidad judía ella era la maestra que enseñaba. Y eso le da una identidad y un reconocimiento que le da un lugar en el mundo hermoso, digamos. Y ella lo que se plantea es qué loco, porque ahora yo pienso en cuánto éxito o cuánto me voy a elevar no sé, en tal jerarquía, y para ella la unía la vida, el trabajo. Era lo que le daba un lugar en el mundo. Entonces, un poco lo que vamos a plantear en la charla es este conflicto, que por un lado el trabajo, de hecho también lo dice Freud, es una de las maneras de habitar el mundo y de salud mental y demás, pero por el otro lado todo esto. Bueno, ustedes siempre desde Metáfora, a mí me interesa mucho cómo manejan el tema de la comunicación, sobre todo en Instagram, que juegan con memes o el lenguaje o las frases, y a este encuentro del 14 que convocan con la pregunta ¿para quién trabajas? A mí me resonó en la cabeza, el trabajo dignifica, y me lo quedé pensando, supongo que lo deben tocar en algún momento. Yo tomo la frase "el trabajo te libera", que ¿saben dónde estaba? No. En la entrada de los campos de concentración nazi. Mirá vos. Bueno, ahí... Tiene sentido. En realidad es que lo tomo yo, lo toma Agamben, que es Agamben, sí, no confundimos Adorno y Agamben, que es un filósofo que él dice que el campo de concentración es como lo que quedó, el tipo que quedó a partir de lo que se basa el neoliberalismo, que son cuerpos que solo sirven para producir sin ningún sentido. Es como el hombre reducido a Claro. lo biológico, que solo sirve para producir. Es como el prototipo que usa él para interpretar la sociedad actual, que con esta cosa perversa de el trabajo te libera. Claro, vos sabés que en la isla de Mandela, o sea, no voy a ir a ningún lado, pero tuve la suerte de ir ahí, a los presos los hacían, es una isla que estaba como a 30 minutos de la orilla del continente, los hacían construir, era una cantera, los hacían construir caminos que daban vuelta por toda la isla, porque esos caminos conducían a ningún lugar para que ellos sepan que nunca se iban a ir de ahí. Como es muy filosófico también la tortura de trabajar para nunca irte, para nunca escapar. Y cuando uno lo piensa así en hoy, estamos todo el tiempo construyendo caminos que no van a ningún lugar, en el sentido de producir para una sociedad que no te devuelve nada. Claro. Pero aparte, no solo en lo que respecta a lo laboral, también cuando nos toca, no sé, queremos escuchar un podcast o queremos leer un libro,
esto tiene que servirme para algo. Yo Sí. tengo que, como que no está eso de disfrutar simplemente el hecho de escuchar un podcast porque está hablando de pavadas que no me van a sumar, que no voy a saber más por esto, o leer un libro que no te enseñe nada. Y digo, también estamos como en eso, estoy perdiendo el tiempo, no te das cuenta que tendrías que yo estar leyendo algo para ser mejor en mi economía, para hacer... Es como, hay una, en la productividad siento que aparece en todos lados, como Sí. que ni siquiera en el ocio... Bueno, el otro día debatíamos por qué la gente tiene menos sexo. ¿Te Bueno. acordás? Sí. Con lo baja que está la vara encima, imagínate. Yo no entiendo, te juro. Pero sí, tal cual. Pero tiene que ver también con esta frustración. Creo que, o sea, para mí, yo creo que cuando uno se encuentra con un otro, creo que lo mejor que le puede pasar es la seguridad de uno, el creerse y alguien interesante. Y siento que es una realidad que no acompaña eso, porque al fin y al cabo, bueno, ¿y qué le voy a decir? Que no me gusta mi trabajo, y que le voy a decir que soy malísimo lo que hago. O sea, como que también aparece un poco eso de no sentirse bien con lo que quién uno es. Y a la hora de relacionarte eso cuesta un montón también. Es terrible. En el debate, justamente ¿por qué no tenemos sexo? La dificultad de los vínculos. Leía a alguien de nuestra generación y decía, nosotros aceptábamos el plan gasolero cuando había poca guita. Pero hoy hacer un plan de ir a comer afuera y demás, te demanda el auto, la plata, después tener para el helado después, tener una casa, un lugar para recogerte después porque ya nadie va al telo. Entonces sí, bueno, no sé, alguna palabra. Entonces también eso te va dejando solitario o te va aislando detrás de una pantalla. Vale más la pena un rato de sexting o de charlita por WhatsApp Pero aparte es ideal. ¿Vos qué te sé. imaginas? Que el otro está, no sé, en una casa espectacular, viajando por el mundo. ¿Qué haces? Es que hay Estoy acostado, mentira, capaz estás en el baño, estás re romántico. Mejor ni Pero pensarlo, mejor tiene ni que pensarlo. ver con esto de la fantasía también Sí. un poco, pero nos hace mucho daño. Eso es lo que yo siento, que al fin y al cabo lo que como que corrernos de la realidad de lo que está pasando, que bueno, hay una culpa en las redes sociales muy fuerte, pero también con los comunicadores, qué es lo que estamos comunicando y qué es lo que estamos consumiendo. Bueno, ahí para mí hay una cuestión como para pensar en relación a las redes sociales. Es el escenario en el que se está dando el debate. Digamos, es el escenario. No vamos a decir que no es. Sí. Incluso el encuentro de los cuerpos está mucho más difícil. Salir organizados a la calle, a pensar algo, a veces es, bueno, no sé, a nosotros en su momento, con la ola de feminismo y demás, eso sí nos ha convocado a la calle y son experiencias increíbles, no sé, uno la pasa muy bien, se siente muy alojado con todo eso que está ahí, incluso bueno, han habido marchas universitarias también, pero en general a mí me parece que encontrarse los cuerpos está muy difícil. Entonces el terreno viene siendo lo digital y ahí yo creo que hay una cuestión de, bueno, no sé, ¿es democratización de la palabra o banalización de la palabra? Un poco las dos. No sé, me parece que hay algo en los dos sentidos que se juega. Creo que hay una democratización de la palabra. Creo que, no sé, pueden hablar, digo, ¿no? Se les da un lugar a personas que no... Incluso nosotros tomamos eso un poco para decir, che, a nosotros lo que hemos estudiado, las cosas que nos, no sé, que nos preocupan, que escuchamos, que nos pasan por la cabeza, capaz que en otro momento no teníamos dónde decirla. Y hoy intentamos decirlo en las redes y eso nos sirve para... En realidad primero pensamos y después decimos, bueno, esto podría verse un poco así, parte siempre como un debate de que alguno anda con alguna cuestión ahí dando vuelta, pero también es cierto que se banaliza mucho la palabra. También es cierto que hay un montón de gente hablando un montón de pavadas que tienen efecto. Ahora China puso Me encantó. Exigió a los comunicadores que si vas a hablar de salud, tengas un título en salud, si vas a hablar de economía, tengas un título en economía, si vas a hablar de legalidad, tengas un título en legalidad. Sí. Que tampoco garantiza nada. No garantiza por nada, supuesto. Pero bueno, por Pero es lo un buen menos... piso. Pero hay una legalidad. Sí, claro. total. Hay una legalidad. Y por lo menos hay un respaldo, o sea, ¿cuántos profesionales decimos, wow, que saquen el título a esta persona? Ahí hablando cada uno. Sí, Sí, pero sí. siento que hoy en día también como que creo que lo hablábamos con ustedes, el tema de los ídolos. ¿Quiénes eran ídolos para nosotros? Gente, por ejemplo, no sé, gente que ponía el cuerpo todo el tiempo, que estaba, que no sé, los músicos que ensayaban, que iban, que hacían, que esto. Ahora quizás una persona que se enfrenta, no quiero quitarle el valor porque es lo que hago yo también, ojo, es mi trabajo, pero siento que
es más corto el camino y que de repente un ídolo pasa a ser una persona que simplemente la pegó con un video y que de repente tiene un montón de poder sobre un montón de gente, que obviamente lo puede usar a favor o en contra, o para bien o para mal, pero también hay que ver qué es lo que estamos consumiendo y a quién le estamos dando tanto poder de como de manejarnos un poco la cabeza en algún punto. Sí, y también tienen un sentido neoliberalista los ídolos. Por ejemplo, el Maratea que habla así, pero por ejemplo este chico que fomenta la caridad, que él puede hacer porque es rubio, de ojos celestes, y la gente le dona cosa, entonces... Porque claro, confían que no va a robar, vamos a decirlo de una manera, claro, porque hay un estereotipo. Podría hacer, o sea, que no importa el Estado, no sé si ustedes lo escucharon a él en el debate que hubo en Olga, el día de las elecciones, que él decía como, bueno, que ¿por qué ahora los periodistas hablan mal de lo de, por ejemplo, la ley de discapacidad y demás, si ellos no salen a hacer nada? O sea, todo el tiempo lo que hace él con su discurso es, che, el Estado podría estar o no. Claro, no lo que importa acá es la meritocracia, que vos te pongas las pilas y ayudás al otro. Y cada uno es lo mismo que el Estado. O sea, no importa que haya un Estado que regule y ponga las cosas en su lugar y haya una legalidad, como acabamos de hablar, sino que cada uno se maneje, que es la ley salvaje del neoliberalismo. Y esos son los ídolos. El Beltrán que hablamos, que no sé el apellido, no me lo acuerdo. Briones. Bueno, él... ayer nos mandamos nosotros un video en donde decía, para manejar una empresa, vos a la primera que el empleado no trabaje, lo echás. Y lo decía con un odio y con una crueldad, y esos son los ídolos. Entonces así va entrando todo este miedo que hablan, porque el miedo también lo que hace al estar asustado, que bueno, entonces respondamos al sistema, trabajemos 1000 horas. Hay un monstruo que también, hablando de monstruos que uno sabe que se le va ocurriendo, hay un monstruo que sin hablar de bien y el mal, como decía Laucha, ni del lado correcto ni del lado incorrecto, pero quienes sentimos de una manera, por ejemplo, en contra del discurso de Beltrán Briones, y a favor de la dignidad del trabajador, de los derechos del trabajador, hay un monstruo de que parece que cada vez son menos los que piensan así y cada vez suena más fuerte, quizá porque gritan más, ese discurso peyorativo, despreciando al otro, que está bien que el otro sufra si no se esfuerza lo suficiente, que si se enferma porque el empresario va a tener que pagar igual, como cuestiones que parecían saldadas pero que hoy parecen profundizar. Ya directamente es el maltrato a cómo uno piensa, porque si uno dice viste, ahora le dieron 60% a lo del Garrahan, habla ahora, cuca de mierda. Pará, loco, estuvieron 1 año y medio cagándose de hambre y capaz que esto no le resuelve ni medio problema porque se fueron un montón de cuestiones más profundas de la problemática. ¿Es real ese monstruo? ¿Hace falta salir a charlar un poco más? ¿Cómo lo ven a eso? Yo creo que el monstruo en ese sentido es la dificultad del diálogo. Una dificultad del diálogo increíble. Uno puede pensar que una reforma laboral, por ejemplo, tiene esas características. O otras, debatámoslas. Charlemos, ¿cuáles otras propuestas de alternativas así laborales hay? ¿Cómo eso quizás hay que hacer una reforma laboral, no sé, pienso. Bueno, no sé si ese es el único modo posible de habitar, pero es cierto en donde no hay un debate de ideas. Hay que trabajar menos, aparte. Hay un tire y... sí, los países, las potencias... Los países posta. Sí. Están pensando un poco eso. Me parece que no hay capacidad como para que algo de ese intercambio sea pacífico. Siempre es como desde el bardo. Yo creo que a eso lo acompaña otro gran monstruo, que es la gran pregunta que tenemos, ¿por qué... porque me parece que es la palabra que corresponde, nos esclavizamos a nosotros mismos. Total. Un gobierno que, por ejemplo, si yo trabajo en la obra pública y el gobierno dice, hijos de puta, lo de la obra pública lo voy a cortar, y yo voy y lo voto. Claro. Ese yo creo que es el monstruo más complicado que estamos viviendo, en donde nosotros mismos nos esclavizamos y pensamos que el otro es el que va a estar al margen, el otro es el que va a quedar precarizado, excluido del sistema, y ahí viene obviamente no voy a hablar con un otro que me parece un chanta, que claro. El otro es mi depredador. Pero yo creo que esa es la dificultad más grande y el logro más grande del capitalismo. El lograr que nos hagamos mierda nosotros mismos, lo de la autoexplotación y demás. Encontré un autor que no sé pronunciarlo, de Jours, algo así, porque es francés, me cuesta mucho, que él dice que lo que hace justamente el miedo que instalan los medios de comunicación es que se haga una separación psíquica, una escisión en donde queda separada la injusticia de la infelicidad. Y la creencia que tenemos todos es, bueno, si alguien es infeliz es porque el destino lo quiso así, porque no se esforzó lo suficiente y demás. Entonces, al quedar separado, eso, una parte de nuestra conciencia no registra que nosotros somos parte de quienes podemos caernos del sistema.
y queda el otro como el depredador. Digo, la gente de clase baja ha votado este gobierno, digamos, que lo dice muy abiertamente, que bueno, no va a haber recursos para esas personas. Yo lo que siento que, me cambio de tema, pero digo, porque siento que ha pasado mucho en este país, que lo veo en los discursos por ahí, de personas que tienen laburos, nada, o sea, porque laburan, porque se ponen el cuerpo, porque se levantan todos los días, medio despreciando los trabajos ajenos, como que yo digo que es la guerra del pobre contra el pobre de alguna manera, como que de repente alguien tiende un poquito a subir un poquito de nivel y ya se olvida de que hay un otro que está quizás estuvo en la misma que estuvo él, y siento que ahí también hay mucha violencia que está como instaurada. Bueno, los ricos, qué sé yo, pero siento que aparece mucho esto en la clase media o clases bajas, medias, ahí, en donde, bueno, ahora yo escalé un poquito más y a vos te odio y vos sos un vago de mierda y vos no haces nada y digo... Y incluso sin ni siquiera escalar un poquito más. Bueno, también. Hay una cuestión de que el que lo hace mal siempre es el otro. Hay una socióloga, Eva Illouz. Ajá. Sí. Ella habla de neoliberalismo. Ella habla de eso. Tiene un último libro que sacó, creo que el año pasado o el anterior, que habla sobre las emociones en contra de la democracia, una cosa así. Y ella habla del miedo, del asco, el resentimiento, como todas esas emociones que son gestionadas por la política para generar guerra entre grupos, digamos, más similares que distintos. Eso. ¿No? Pero aparecen esas pequeñas o inmensas grietas que nos ponen uno frente a otro y no hay... Bueno, pero no es sé. un lugar de sentirse mejor el otro, como que yo soy mejor que vos, vaya uno a saber por qué. Y al fin y al cabo creo que se trata esto de entender que somos con los otros, sea de tu mismo contexto, o sea, esto de, bueno, las grietas que suceden, que cada vez hay más ricos y cada vez hay más pobres, digo, no va a ningún lado, y yo siento que es lo que un poco se está como buscando, como que el pobre realmente sea pobre y quede en esa, y que la gente que se cree rica, porque realmente creo que se cree rica porque no son ningunos ricos, si supieran lo que son los ricos de verdad, ¿no? Pero siento que ahí también prevalece mucho la violencia de sentirte mejor que el otro y merecedor vos de cosas que el otro no, porque los otros he escuchado un video de que los pobres no pueden tener ocio o no pueden divertirse o tienen que revocar la pared antes de comprarse un teléfono. Y digo, tienen los mismos derechos que todos, y siento que si nosotros no partimos de esa base, es muy complejo el cambio de entender al otro como que si fuese un extraterrestre o inferior. Porque hay una gran dificultad, no sé si ustedes insisten en esto, para el lazo. ¿Qué momentos tenemos donde uno está con otro y está, no sé si sin el teléfono necesariamente, pero hay una sensación de, che, bueno, vamos todos juntos con este proyecto, con esta idea, con esta cuestión, tenemos, no sé, 2, 3 ideales más o menos que compartimos y nos intentamos manejar más o menos así? Eso no pasa. No, difícil en un contexto donde se puso muy de moda el goce de la crueldad, de alguna manera, y de ver al otro sufrir. La última experiencia que yo me acuerdo así, capaz que estoy diciendo media, el Mundial. Bueno, hubo algo ahí del Mundial, no sé, del fútbol que genera esa cuestión de estamos todos en y todos disfrutamos y una sensación así como de... Fue un bálsamo. Después no aparece eso, no hay una cuestión de... No, y aparte hay mucho en el exterior esto del argentino es un amor, el argentino tipo, vos vas afuera y el argentino siempre te recibe, y siento que en nuestro país perdemos mucho esos valores, como que estando afuera somos lo más y somos re atentos y somos recopados, re divertidos, que te alojamos, y acá al de al lado lo desalojás por completo. Pero si los que están arriba dicen que la Argentina es una mierda, que somos todos unos chantas, ¿qué querés? Habla chicas, por vos, hay que decirle, habla por vos. Hemos divagado muchísimo, pero pasemos en limpio, como dijo el general. El sábado 8 de noviembre, 20 horas, Lo Monstruoso, Metáfora conversa con Julia Mengolini, Salud Mental, Política y Feminismo, en La Moreno. La gente pregunta, ¿hay entradas todavía? Sí, hay entradas. Bien, perfecto. ¿Algo para comentar sobre ese primer evento? ¿Que quieran agregar, que no dijimos, importante? No sé si algo importante. La idea es charlar un poco de estas cuestiones de actualidad, no desde un lugar en donde nos habite e invada el desasosiego, la indignación. Bueno, poder pensar otra cosa también. Creo que es una época que tiene todas sus particularidades y tiene cosas buenas también. Tampoco entrar en esa de todo el tiempo pasado fue mejor. Tanto. No somos tan nostálgicos o melancólicos. ¿Va a haber actuaciones? No, porque no llegamos.
Nos llevamos, para la próxima. Hicimos un fin de año muy a pleno. Perfecto. Y El lo vemos capitalismo que- nos arrasó. Nos Sí, hizo bueno, percha. claro. Y hablando de capitalismo, y la segunda, para quien trabaja, psicoanálisis, servidumbre y libertad, 14 de noviembre, 19 horas. Esto es en La Tasca, En la Tasca. acá Así en es. la Peatonal San Martín. Sí. Hermoso lugar, Sí, sí. Sí. pero más reducido. Atrás de Spinetta. Ponele, Está sí. la estatua esa ahí en la puerta. Sí, Ujú. y ahí, bueno, traen referentes, no sé si quieren Sí, comentar brevemente. Conversamos con Victoria Rinaldi y Ujú. Paula Klatzge, Ahí va. que son dos colegas que valoramos un montón y que bueno tienen un recorrido muy lindo en lo suyo y se prestaron para este debate.